Vamos también a ver ahorita en el aspecto de la liturgia. Vamos a tocar el aspecto de la liturgia. Cuando pienso yo en Martín Lutero, solo pienso en él entonando himnos gregorianos, porque en ese tiempo en la misa era latín y solo himnos gregorianos se escuchaba, ¿verdad? Eran himnos llanos y todo eso. Pero creo yo que Martín Lutero también trajo cambio en la liturgia. Voy a pedir al hermano Jesús que nos hable sobre la música. ¿Qué pasó en la liturgia o la música? ¿Qué cambios hizo Lutero? Bueno, en cuanto al aspecto de la música, como bien decía la hermana Lidia, pues todo se centraba en los famosos cantos gregorianos. Entonces, la forma de la música empezó a tomar una forma distinta porque ya hubo acceso a gente que componía himnos, que no eran los exclusivos que solo quería manejar la iglesia. El mismo Lutero, pues, escribe el famoso Castillo Fuerte es nuestro Dios y mueve la liturgia completamente de entonces, porque todo se centraba en lo que la Iglesia Católica Romana había influido en cuanto a este aspecto, pero fue cambiando y todo lo empezó a centrar en lo que era la palabra de Dios para transmitir el mensaje, que fuera un mensaje que ya se plasmara en las melodías que llegaban, en los himnos que se compusieron para esa época. Por eso tenemos acceso a himnos como los escritos por Isaac Watts. Ese tipo de himnos ya traían otra composición teológica y ya tenían otra forma para llegar al pueblo y enseñar también a través de esos himnos, porque si ustedes leen las letras de los himnos, por ejemplo el de Martín Lutero, tiene una fuerte connotación teológica. Entonces ya era para que la gente entendiera más lo que era la música sacra y no solamente se ciñera a lo que había sido las ideas de Roma, que propagaban solo su doctrina sin tener realmente un acercamiento teológico a la Biblia. Se abrió completamente y la música pudo llegar al pueblo y además no tenía que ser necesariamente en latín, como generalmente se hacía, tenía que ser en el idioma que dictaba el poder papal de entonces. Pero ahora cuando ya se podía cantar en el propio idioma de la gente de ese tipo, en el propio idioma vernáculo, o sea, del lugar, cambiaron las cosas porque entonces la gente con su pensamiento y su boca ya estaba alabando a Dios. Porque recitar una lengua que ni siquiera uno domina, pues es como hablar como un lorito, ¿no? En realidad no estás diciendo las cosas, sino solo les estás repitiendo. Pero cuando ya llegaron en el idioma común de la gente, fue otro el aspecto, fue otro el cambio que hubo. Y mucha influencia fue a través de la música que se propagó desde entonces. Hasta ahora, pues tenemos acceso a este tipo de melodías y algo que nos puede recordar esta época es precisamente el himno escrito por Martín Lutero desde su encierro en el castillo. Desde ahí, de ahí surge en él la idea de escribir este himno de Castillo Fuerte de nuestro Dios, viéndose cuenta de que él había sido protegido por el poder de Dios a través del príncipe de Sajonia, que fue el que lo rescata después de la dieta de Worms. Fue muy impactante y muy importante la melodía que llegaba a los labios de los creyentes. Gloria al Señor por este triunfo tan grande. Indudablemente fue muy creativo Martín Lutero al propagar el evangelio y fortalecer la fe de los creyentes por medio de los himnos. Y creo que aquí nosotros como pueblo de Dios podemos entender por qué como cristianos presbiterianos muchas veces debemos tener discernimiento al escoger ciertos himnos, porque cuando vemos el trasfondo de Lutero, tenía mucho doctrina allí, ¿verdad? Y a veces hay himnos que aunque dicen que son himnos cristianos o himnos evangélicos, no tienen el trasfondo teológico de nuestra doctrina presbiteriana. Y es ahí donde también hay que, creo yo, hacer hincapié en esto, que es importante. En los himnos que tenemos en el himnario presbiteriano, por ejemplo, si nos damos cuenta, son himnos que hablan mucho de la fe cristiana, encierran mucha doctrina teológica, y al cantarlo es bueno porque nos recuerda la palabra de Dios. Es una manera de cantar lo que hay en la palabra de Dios.
Y además también una de las cosas que no pasaba en la Iglesia Católica Romana es que el canto era solamente para los religiosos, líderes religiosos. Sin embargo, cuando vemos a Martín Lutero, él invita a la congregación a unirse en alabanza a Dios también. Todos participan. Creo yo que entra ahí el canto comunal como cuerpo de Cristo y todos empiezan a adorar a Dios de una manera como se hace en la actualidad. No sé si el hermano Juan quiere agregar algo. Sí, hermana, y es muy interesante cuando estuve leyendo un poco de Martín Lutero. Él en sí era músico, ¿sabe? Él podía tocar 2 instrumentos, nos dicen la historia. Y él era compositor también de música y él pudo entender que, pues, ¿qué más? Él ha descubierto la verdad y que a través de la música él pueda propagar, ¿no? Lo que son los mensajes del Evangelio. Y vemos que algo interesante también que me llamó la atención fue que como también, como usted dijo, ¿no? Ya la iglesia, los feligreses, los creyentes podían participar de la liturgia, porque antes la liturgia era solo para aquellos, en este caso los líderes religiosos, los sacerdotes. Pero aquí vemos que comienza a haber un cambio drástico en cuanto a la forma de adorar al Señor. Y eso nos lleva al otro tema del sacerdocio de los santos, ¿no? En cuanto la iglesia es partícipe de la adoración. Y aunque vivimos en tiempos en que como que la generación nueva, pues, que no les gustan los himnos, ¿no? Pero realmente nuestros himnos contienen grandes enseñanzas teológicas y nos regresan a lo que nosotros creemos, ¿no? Y entonces, sobre todo en estos tiempos donde hay mucha música llamada cristiana, entre comillas, que la verdad la letra da mucho que pensar, mucho que desear, donde tenemos que enseñarle a los hermanos a saber analizar y evaluar cuál es la música correcta. Pues Martín Lutero se encargó de que la música sea una vía, una fuente, un canal donde el evangelio, las verdades bíblicas sean propagadas. Así que es algo que nos debe poner a pensar.